siempre te han contado la misma historia, la de un rey brillante, elegante y refinado. Luis XIV, el Rey Sol, un soberano rodeado de mujeres, fiestas, música y esplendor. Un seductor galante. Pero nadie te explicó realmente lo que ocurría cuando una mujer le decía que no. Porque en Palace of Versailles, rechazar al rey no era un simple rechazo, era una condena. A veces una condena social, a veces algo peor. Marie-Angélique de Fontanges, considerada la mujer más hermosa de Francia, se atrevió a resistirle. 6 meses después, estaba muerta. Solo tenía 20 años. Mademoiselle de la Motte-Houdancourt rechazó sus avances. Al día siguiente, su padre perdió su mando militar. Su familia fue enviada al exilio. Ella nunca volvió a ver París, y ni siquiera una princesa de sangre real estaba protegida. Pero lo más aterrador de esta historia no es lo que hacía Luis XIV, es la manera en que lo hacía. Un sistema silencioso, sofisticado, casi invisible. Oficialmente, no pasaba nada. Pero detrás de los espejos de Versalles, vidas enteras podían ser destruidas en una sola noche. Y hoy, gracias a los archivos, a las cartas privadas y a los diarios íntimos descubiertos siglos después, apenas empezamos a comprender lo que realmente ocurría. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este video. ¿París? ¿Montreal? ¿Bruselas? Y si te gusta descubrir las verdades ocultas de la historia de Francia, suscríbete, porque algunas historias han sido olvidadas, pero merecen ser contadas. Todo comienza en Versalles, una noche de invierno, enero de 1680. Las galerías del castillo parecen interminables, iluminadas por miles de velas cuya luz se multiplica en los espejos. El aire está saturado de perfumes, almizcle, ámbar, polvo de arroz. En los salones, la corte murmura. Risas medidas, cumplidos cuidadosamente calculados. En Versalles, cada gesto cuenta, cada mirada es observada. Una palabra mal colocada puede arruinar una carrera. Una sonrisa del rey puede transformar a un desconocido en un hombre poderoso. Y en el centro de este teatro permanente reina un hombre. Luis XIV, 42 años, 37 años de reinado ya, el monarca más poderoso de Europa. Todo gira a su alrededor, como los planetas alrededor del Sol. Pero esa noche, lejos de las fiestas y los dorados, en una pequeña habitación de un convento parisino, una mujer escribe: Louise de la Vallière, antigua favorita del rey, antaño la mujer más envidiada de Francia. Hoy, monja carmelita, retirada del mundo, moja su pluma en tinta y escribe en su diario íntimo. Un diario que no será descubierto hasta 2 siglos después. Y anota estas palabras: el rey nunca perdona a las que le resisten, no mediante la violencia, sino mediante un sistema aún más cruel. El borrado. El borrado. Esta palabra aparece a menudo en los testimonios de la época. Pero durante mucho tiempo, nadie comprendió realmente lo que significaba. Porque la historia oficial nos contó otra versión del reinado de Luis XIV. Una versión brillante, romántica. Se habla de las grandes favoritas: Madame de Montespan, Madame de Maintenon, Louise de la Vallière. Sus retratos están en los museos, sus nombres figuran en los manuales escolares. Pero existe otra lista.
una lista mucho menos conocida, la lista de las mujeres que dijeron no. Y para entender lo que les ocurrió, primero hay que comprender qué era realmente Versalles. No solo un palacio, una máquina política, una máquina de control. El memorialista Louis de Rouvroy, duque de Saint-Simon, que observó la corte durante años, escribió una frase terrible. El rey había hecho de Versalles una prisión dorada donde todos dependían de su mirada para sobrevivir. En Versalles todo dependía del rey, tu alojamiento, tu fortuna, tu carrera militar, tus tierras, los matrimonios de tus hijos, todo. Luis XIV no gobernaba solo mediante la ley o la fuerza, gobernaba mediante el deseo de existir bajo su mirada. Y las mujeres ocupaban un lugar central en ese sistema, porque en la corte una mujer no era solo una persona, era una palanca, una alianza, un medio para alcanzar a toda una familia. Madame de Sévigné lo explica en una de sus cartas. En la corte, una hija hermosa es una moneda de cambio. Si el rey la desea, su padre se vuelve poderoso. Si ella se niega, toda la familia cae. Algunas mujeres aceptaban, por ambición, por miedo, o simplemente para proteger a su familia. Se convertían en favoritas y su familia prosperaba. Tierras, títulos, mandos, pero otras se negaban, porque eran piadosas, porque estaban casadas, porque tenían principios, y es ahí donde el sistema revelaba su verdadera naturaleza. Luis XIV no soportaba el rechazo, no solo por orgullo, sino porque en Versalles un rechazo era una amenaza, una grieta en el orden establecido. Y esa grieta debía desaparecer. Así que el rey no golpeaba, borraba. Tomemos el caso de Marie-Angélique de Fontanges. Llega a Versalles en 1679. Tiene apenas 18 años. Proviene de una pequeña nobleza provincial de Limousin, pero su belleza es deslumbrante. Los testigos de la época son unánimes. Madame de Sévigné escribe: cabellos rubios como la miel, ojos de un azul brillante, parece una aparición. El rey la nota de inmediato, y cuando el rey Sol se fija en alguien, todo cambia. En pocas semanas se convierte en su nueva favorita. La corte queda conmocionada. Luis XIV incluso abandona a Madame de Montespan, su amante desde hacía 12 años. Marie-Angélique recibe apartamentos lujosos, joyas, vestidos suntuosos. Su familia pasa de la modestia a la riqueza, pero comete un error fatal. Cree que su poder es real. Empieza a influir en la política, a pedir favores, a criticar ciertas decisiones y, sobre todo, empieza a decir que no. Los testigos hablan de disputas violentas en los apartamentos del rey, y de repente, todo cambia. Los cortesanos se alejan. Las invitaciones desaparecen. Durante un baile, el rey baila con todas las mujeres, excepto con ella. Pasa frente a ella como si fuera invisible. El mensaje es claro. Luego llegan los rumores. Se murmura que está loca, caprichosa, peligrosa. Después Marie-Angélique queda embarazada. Da a luz a un niño que muere poco después. Su salud se deteriora. Fiebres, dolores, hemorragias. Muere en 1681, a los 20 años. Oficialmente, complicaciones tras el parto. Pero en los archivos médicos privados del médico real
Aparece una palabra: arsénico. Nunca se abrirá ninguna investigación. Su nombre desaparece progresivamente. Sus retratos son retirados, sus poemas olvidados. Como si nunca hubiera existido. Había sido borrada. Y sin embargo, algunas mujeres conocían esta historia. Y aún así, se negaban. Como Mademoiselle de la Motte-Houdancourt, hija de un mariscal respetado, prometida a un matrimonio prestigioso. Cuando el rey la convoca a sus apartamentos privados en 1684, comprende inmediatamente. Las palabras son elegantes, las promesas numerosas, pero la intención es clara. Ella se niega, con cortesía, con firmeza. Y al día siguiente, la máquina se pone en marcha. Su padre es destituido de sus mandos. La familia es exiliada a Gascuña. Su compromiso se rompe. En menos de 10 días, toda su vida desaparece. Pasará 27 años lejos de la corte. Nunca se casará y morirá olvidada por haber dicho no. Pero el caso más increíble concierne a una princesa de sangre real. Marie-Anne de Bourbon, princesa de Conti. Una mujer de alto rango, respetada, cultivada, intocable. En teoría, cuando Luis XIV queda viudo en 1685, busca una nueva compañera. Su elección recae en ella. Ella se niega, categóricamente, y esta vez el castigo golpea a toda la familia. Su marido pierde sus mandos. Sus hijos nunca obtienen cargos importantes. Los retratos de la princesa desaparecen. Los cronistas dejan de hablar de ella. Vivirá todavía 35 años, pero como un fantasma, presente en la corte, y sin embargo, borrada. Estas 3 historias son solo las más conocidas. Los archivos revelan decenas de otras: conventos forzados, familias arruinadas, carreras destruidas. ¿Por qué? Porque Versalles no era solo un palacio, era un sistema. Un sistema donde controlar a las mujeres significaba controlar a las familias. Y controlar a las familias significaba controlar a la nobleza. Como explica el sociólogo Norbert Elias, el poder en la corte no se basaba en la violencia visible, sino en el control invisible de las vidas y los deseos. Luis XIV había comprendido algo esencial. El miedo a desaparecer socialmente es más fuerte que el miedo a morir. Así que no necesitaba amenazar. Bastaba con hacer desaparecer a alguien. En silencio. Cuando Luis XIV muere en 1715, tras 72 años de reinado, Francia celebra su gloria. Los poetas escriben elogios. Los cronistas cantan a Versalles. Pero en otros lugares, en los conventos, en los castillos aislados, circulan otras historias. Historias de mujeres que se negaron. Historias de honor. Historias de vidas destrozadas. Y hoy, gracias a los archivos recuperados, sus voces finalmente reaparecen. Porque la historia no es solo la de los reyes. También es la de quienes se atrevieron a decir no.